Buenos días. ¿Bien? ¿Qué tal? Hubieron menos eh, víctimas, ¿no? No sé cómo decirlo. Menos afectados ayer con la excursión que el día anterior en la gincana. Y bueno, la verdad que fue una aventura, estuvo muy, muy guay el- la ruta, ¿no? Del río y demás. Y bueno, es verdad que todos estos tiempos de compartir, de hacer cosas diferentes, de fomentar la relación, la cercanía, el poder descubrir, ¿no? Que pues no somos una comunidad pequeña, sino más bien grandes, dispersas por distintas partes, no solo de España, sino del mundo. Desde Argentina hay un montón de gente que está aquí, pues, que lleva ya varias semanas sirviendo y colaborando. Y la verdad que es muy bonito, pero también es verdad que no podemos perder de vista el sentido principal del por qué estamos reunidos, ¿no? Y es precisamente pues nutrirnos de la palabra de Dios, de permitir que su obra y su verdad siga transformando nuestra mente, nuestros corazones, nuestro espíritu, que nos haga no solo, pues como vengo diciendo, no mejores personas, sino que haya una coherencia real, verdadera, de lo que somos, ¿no? De nuestra identidad como hijos y como hijas de Él. Y en el primer mensaje vimos que la contracultura del reino comenzaba ¿dónde? En el corazón, muy bien. Y que Jesús inició el sermón del monte mostrándonos que las bienaventuranzas no son una virtud o una lista de virtudes para convertirnos en mejores personas, sino que son el retrato del carácter que Dios forma en quienes pertenecen a su reino. Y aunque muchas de esas cualidades sean rechazadas o consideradas poco valiosas por la cultura que nos rodea, y esta obra interior al final de estas cualidades que son contra el sistema o lo que el sistema considera llamativo, el Señor lo utiliza para obrar, ¿no? En nosotros, transformarnos, y es algo, pues, como vengo diciendo, que se hace en el interior, que se manifiesta en el exterior, y que el primer lugar donde se hace visible, pues, es en las relaciones, ¿no? Entonces, hablábamos de la contracultura en las relaciones. Por eso, quienes pertenecemos al Señor aprendemos a reconocer nuestra pobreza espiritual, voy a hacer un repaso por lo que hemos visto, a llorar por nuestro pecado, a vivir con mansedumbre, a tener hambre y sed de justicia, a practicar la misericordia, a conservar un corazón limpio y a convertirnos en instrumentos de paz. Porque esto es realmente parte de ese avance, ¿no? en el reino. Pero ¿qué ocurre cuando una vida moldeada por los valores de dicho reino entra en contacto con un mundo que no comparte los mismos valores? Jesús nunca prometió éxito, influencia o aceptación. Tampoco dijo que quienes vivieran conforme a la voluntad de Dios serían admirados por todos. Al contrario, nos preparó para una realidad que tarde o temprano acompaña a todo verdadero seguidor de Cristo, a todo discípulo. Y es que el mismo Evangelio, y escucharme, el mismo Evangelio que transforma nuestro corazón, el mismo Evangelio que transforma nuestras relaciones, también despierta oposición. No porque los cristianos estemos llamados al conflicto o a buscar en sí el conflicto, sino porque la luz siempre termina incomodando a la oscuridad. Y Mateo 5, 10 y 11 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Y es que cuando una vida refleja la justicia y el carácter de Dios, pone en evidencia, vuelve a insistir muchas veces sin proponérselo, los valores de una humanidad que vive a espaldas de su creador. Por eso, la persecución no es una anomalía en la vida cristiana. No es una anomalía. Es una consecuencia natural de vivir conforme al reino en medio de un sistema, en medio de un mundo que se opone a él. Y esto no debería sorprendernos,
Vivimos en una cultura que ejerce una enorme presión para que nos estemos adaptando continuamente. Y se nos invita a no incomodar, a callar nuestras convicciones cuando éstas dejan de ser atractivas, populares, a sacrificar la verdad con tal de conservar la aceptación de los demás. Pero ojo, tener el carácter del reino no significa buscar ser diferentes por orgullo. Tampoco disfrutar llevando la contraria, ni convertir cada conversación en un campo de batalla, y mucho menos buscar el conflicto para demostrar una supuesta superioridad espiritual. Con frecuencia algunos creyentes confunden firmeza con dureza y fidelidad con una actitud provocadora. Sin embargo, Cristo no nos llamó a ser personas conflictivas. ¿Cuál es el ministerio, el oficio, la labor que se nos dio? Lo vimos ayer, el ministerio de la reconciliación. Nos llamó a ser reconciliadores. Por eso es importante hacer esta aclaración, porque no todo sufrimiento tiene valor espiritual. No todo sufrimiento tiene valor espiritual. Hay personas que sufren por sus malas decisiones, por su imprudencia, por su falta de sabiduría, incluso por una actitud orgullosa y ofensiva. Pero ese no es el sufrimiento al que Jesús nos llama y nos está hablando en esta bienaventuranza. Tampoco enseña que todo rechazo sea una evidencia de nuestra fidelidad a Él. No toda oposición es señal de obediencia. Por eso hay que tener mucho discernimiento y tenemos que trabajar nuestro carácter. Jesús, al hablar de la oposición, de la crítica que podemos recibir, no habla del rechazo que provocamos precisamente por nuestro mal carácter, por nuestra imprudencia o nuestra falta de sabiduría, sino habla del rechazo que padecen aquellos por causa de la justicia y por causa de Cristo. Y Jesús une ambas expresiones, justicia y causa, porque en realidad hablan de una misma cosa, hablan de una misma verdad. Y es que vivir conforme a la justicia de Dios es vivir conforme a causa de Cristo, porque Cristo fue y es la perfecta manifestación de la justicia del cielo. En otras palabras, ser perseguidos por causa de la justicia equivale a ser perseguidos por identificarnos con Jesús. Significa rechazar la corrupción cuando todos lo consideran normal. Significa vivir la verdad aunque esto tenga un precio. Significa perdonar aunque todos esperan venganza. Significa honrar a Dios por encima de cualquier cosa. Quien vive de esta manera, conforme al reino, tarde o temprano entrará en conflicto con los valores de este mundo. Porque cuando el mundo, y escucharme, cuando el mundo no puede desacreditar, y no lo hará el mensaje del Evangelio, con frecuencia lo que tiende a hacer es desacreditar a su mensajero. Vivimos en una sociedad profundamente obsesionada por la aceptación. Anhelamos ser admirados, reconocidos, aprobados, y casi sin darnos cuenta podemos trasladar esa mentalidad a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana, construyendo nuestra identidad sobre la opinión de los demás, donde solo basta una crítica, basta un comentario negativo, una burla, una falta, acusación o un rechazo para derrumbarnos. Y perder de vista que nuestra identidad descansa no en la opinión de los demás, en la opinión ajena, sino en aquel que nos llamó y que nos ha hecho sus hijos. Por eso no podemos acomodarnos a los valores de este mundo, reduciendo nuestra fe a un simple ritual sin honestidad y compromiso. No podemos permitir que la lógica de esta cultura tenga más peso que el mensaje de la cruz. Recordemos que aquello que el mundo rechazó y persiguió se convirtió desde la lógica de Dios, desde la perspectiva de Dios, en la máxima revelación de su poder y de su gloria. Escucharme, Jesús de Nazaret, el hombre humilde, que lloró, que fue misericordioso, manso, de limpio corazón, justo y que fue instrumento de paz,
manifestó la verdadera grandeza del cielo, aquella grandeza que hizo vibrar el universo, el mundo natural, el espiritual, dejando una huella, su huella, por la eternidad. Pero no lo hizo dominando, no lo hizo imponiéndose, ni buscando reconocimiento según el criterio de este mundo. Al contrario, Jesús demostró su grandeza, haciéndolo precisamente de la forma contraria a lo que este sistema nos enseña. Jesús se abajó, se entregó, se humilló, se vació y amó al extremo, sin condición y sin etiquetas. Por eso, conforme al carácter de Dios, afrontar la oposición implica romper con la tiranía de la aceptación de este mundo. Porque quien necesita la aprobación del mundo, difícilmente permanecerá fiel cuando el mundo deje de aprobarle. Eso significa dejar de vivir esclavizados ante la opinión de los demás, aunque eso tenga un precio. Y sé que humanamente hablando, nadie llamaría bienaventurado o dichoso a quien es perseguido. Sin embargo, al llegar a esta última bienaventuranza, Jesús cambia por completo el tono de sus palabras. Y hay un detalle muy significativo. Hasta el momento Jesús viene desarrollando todas las bienaventuranzas y viene hablando en tercera persona. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. Pero cuando llega a la persecución, deja de hablar de una manera más general y se dirige directamente a sus discípulos, a sus seguidores, diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y ese cambio no es casual. Como mencioné antes, Jesús está siendo muy claro con lo que significa seguirle. Nos está señalando que la persecución no es una posibilidad remota. Es la expectativa para quienes deciden seguirle. Hoy en muchos lugares del mundo esa oposición no se limita a palabras. Millones de creyentes sufren violencia, prisión, incluso la muerte por ser seguidores de Cristo, por causa de ser un reflejo vivo y coherente de que el reino de los cielos se ha acercado. Y aunque no todos experimentaremos el mismo grado de persecución, todos encontraremos de una u otra manera oposición por permanecer fieles a Él. Así que ten en cuenta que Jesús nunca prometió que al seguirle seríamos populares. Nunca ofreció una vida libre de rechazo o sufrimiento. Pero lo que sí prometió fue algo infinitamente mejor, que quienes permanecen fieles a Él, aún en medio de esta oposición, a estos les pertenece el reino de los cielos. El texto dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y más adelante dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y es precisamente aquí donde Jesús lleva esta bienaventuranza, la de la persecución, a su punto más sorprendente. Porque después de hablar de las calumnias, del rechazo, de la oposición, añade algo que, como ya os dije, humanamente es incomprensible, y es la alegría, el gozo. Él dice: gozaos y alegraos. Y yo os pregunto, ¿cómo puede alguien alegrarse en medio de la persecución y del rechazo? Pero también con esto debemos tener mucho cuidado a la hora de interpretarlo y de entenderlo. Hay algo que tenemos que tener bien claro, y es que Jesús no nos está diciendo que disfrutemos del sufrimiento. El sufrimiento sigue siendo doloroso. La injusticia sigue siendo injusticia. Las calumnias siguen hiriendo. Y el rechazo continúa siendo una experiencia amarga. Lo que Jesús nos está enseñando es que el sufrimiento por causa de Él, por causa de Cristo, nunca tendrá la última palabra. Porque por encima del rechazo está la aprobación de Dios.
Por encima de la injusticia está la justicia de Dios y por encima de cualquier pérdida está la promesa de un galardón eterno. Por eso dice, vuestro galardón es grande en los cielos. Es decir, la última palabra sobre nuestras vidas nunca la tendrán las burlas, las falsas acusaciones, la injusticia o la persecución. La última palabra para los que son fieles al Señor siempre la tendrá el Señor. Siempre la tendrá Dios. Nuestra fidelidad jamás pasa desapercibida delante de Él. Y no fue así para los profetas que nos precedieron y tampoco será así para nosotros. Es más, cuando sufrimos por causa de la justicia de Dios y por causa de Cristo, entramos a formar parte de la misma historia de fidelidad de la revelación del Hijo de Dios. O sea, entramos en la misma historia de Moisés, de Sara, de Rahab, de Elías, de Jeremías, de Esther, de Juan el Bautista, de los apóstoles. Y así como ellos permanecieron fieles en medio del rechazo, nosotros también estamos llamados a permanecer fieles. Estamos caminando tras sus huellas, pero sobre todo estamos caminando tras las huellas de Cristo. Y quienes pertenecemos a Él, compartimos en alguna medida sus padecimientos con la certeza de que un día compartiremos plenamente también su gloria. Por eso es que nos alegramos y por eso es que nos gozamos. No porque la persecución sea agradable, sino porque el reino de los cielos es verdadero y la historia de esta humanidad lo certifica y lo declara. Así que permanezcamos fieles a Cristo en medio de la oposición y no olvidemos que jamás perderemos nada que el Señor no pueda devolvernos multiplicado en su reino. Porque quien lo deja por Él, todo por Él, descubre que Cristo mismo es el mayor galardón, es nuestra mayor recompensa. Y ese gozo es el del que habla la bienaventuranza. Y es el gozo que este mundo jamás podrá quitarnos. Por eso, si al examinarnos descubrimos que nuestra manera de vivir no incomoda, ojo, como creyentes, como supuestos hijos, hijas de Dios, si vuestra manera de vivir no incomoda, no cuestiona los valores de este mundo, no genera ninguna tensión con la lógica de esta cultura, pidámosle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón. Insisto, no porque tengamos el llamado a buscar el conflicto, sino porque seguir a Cristo, si seguir a Cristo, o en tu seguimiento a Cristo, o en tu vida de fe, no generas tensión con la lógica de este mundo, quizás debas preguntarte si realmente estás viviendo la contracultura del reino. Recordemos que Jesús dejó claro que seguirle implica tomar su cruz, negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a sufrir por causa de su nombre. Eso sí, en medio de todo esto, no perdamos la ilusión, no perdamos la esperanza y no perdamos el gozo. Habéis cantado hace unos minutos, no habrá otro Dios que se compare. Y habéis dicho, no hay, o nadie es, o no sé qué. Lo que quiero es que seáis conscientes también de lo que cantáis. Porque vuestras canciones son oraciones con música. Y una cosa es que la cantéis porque suena bonito, y otra porque realmente lo estéis haciendo de corazón y con conocimiento. Y si realmente no hay otro Dios como nuestro Dios, pues que vuestras vidas sean un ejemplo coherente de lo que dice vuestras bocas. Que vuestros hechos hablen más que vuestras palabras y que realmente viváis la contracultura del reino. Y quiero terminar con una oración, ¿vale? Señor, gracias, Señor, porque en Cristo nos haces ciudadanos de tu reino. Perdónanos si hemos buscado más la aprobación de las personas que tu aprobación. Y cuando por temor al rechazo hemos callado la verdad y hemos dejado de vivir conforme a tu voluntad.
Padre, danos un corazón firme, humilde y lleno de amor para permanecer fieles aún cuando seguirte tenga un precio. Líbranos, Señor, también de buscar el conflicto por orgullo, pero también de ceder por miedo. Que nuestra vida refleje el carácter de Cristo y que si alguna vez sufrimos por causa de tu nombre, podamos hacerlo, Señor, con la certeza de que tú estás y que nuestra esperanza siempre está en ti y seguirá en ti. Ayúdanos a recordar que nuestro mayor gozo no está en ser aceptado por los demás, sino saber que un día estaremos para siempre en tu presencia, disfrutando de nuestra restauración, nuestra reconciliación, donde ya no habrá llanto, persecución y donde todo, Señor, será conforme a tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.